Hola amigos y colegas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver el cierre tubo de la cadena Tourbillon. Tomamos en principio el diámetro de la cadena y con una chapa de 0,50 multiplicamos por 3,14 el diámetro y nos da exactamente el largo para hacer el tubo de nuestro cierre tubo de pulsera. Cortamos el largo dándole un poco de margen y rectificamos con lima ambos laterales. Hacemos un corte corto y uno largo y vamos a la convera, siempre con un punzón más chico para no dañar ni el material ni la convera. Empezamos a doblar. Giramos bien la chapa asegurándonos de que doble por todos lados hasta que ya es necesario golpear sobre la chapa. Recosemos las veces que sea necesario según vayamos sintiendo el material. Cerramos siempre sobre un mandril mucho más chico que el tubo y vamos a cerrar sobre la convera la costura principal. Vamos a dejar la punta de nuestro tubo para cerrarla sobre el tronco, siempre siguiendo la misma línea de costura. Una vez conseguido, lubricamos un poco con vela y hacemos unos pases en la trafila buscando que redondee. Habiéndolo conseguido, soldamos la costura. Como siempre, blanqueamos en sales ácidas y con una lima matricera eliminamos el excedente de soldadura. Recuerden usar la cantidad justa de soldadura, ni más ni menos. No por mucha soldadura va a soldar mejor. Esmerilamos un poquito el excedente y vamos a la trafila nuevamente a buscar el diámetro final. El diámetro tiene que ser exactamente donde la cadena quepa justo. Rectificamos una punta y le vamos a dar el largo que nosotros consideremos que necesitamos, en este caso 20 milímetros. Para cortar el tubo vamos haciendo un caminito y de a poco lo vamos separando del otro tramo, no cortando de un lado hacia el otro directo. Podría trabarse con mucha facilidad. Soldamos una de las puntas del tubo de 20 milímetros, agregándole dos tramos que van a ser las punteras de nuestro cierre. Este cierre puede hacerse de la manera que lo van a ver o sin punteras. Las punteras le van a dar una independencia de movimiento al sistema que hace que no sufra ninguna fuerza que la cadena pueda llegar a hacer. De calor por abajo de la chapa para que la soldadura muerda hacia abajo y lo vamos a dejar enfriar sobre el TAS, dado que el tramo de 20 milímetros ya está sellado por completo. Si lo tiramos a las sales podría explotar. Una vez blanqueado, eliminamos todo lo que podamos con tijera y con una lima fina matricera eliminamos todo el excedente. Me acompaña hoy mi hijo Gino más grande. Limpiamos toda la superficie y vamos a marcar el centro de nuestras 4 tapitas.
Con una punta de acero vamos a marcar el asiento de la mecha. Pasamos una mecha de 1 milímetro en este caso. Tranquilamente pueden poner una más grande, dependiendo del tamaño y el peso de la cadena que estén haciendo. Cortamos 3/4 del tubo de 2 milímetros, de 20 milímetros. Y haciendo el caminito, volvemos a repetir el corte. Corroboramos que estén todos en escuadra. Y con el resto del tubo nos vamos nuevamente a la trafila. Recosemos en posición horizontal para asegurarnos de que no salte líquido de recocido hacia arriba. Vamos a trafilar hasta que este tramo de tubo quepa perfectamente y un poco a presión sobre el tubo de mayor tamaño. Preparamos 2 hilos que entren a presión sobre las perforaciones que hicimos, haciéndoles un remache en cada punta. Lo pueden hacer de esta manera: sobre la trafila, un par de golpes de martillo y el remache está terminado. Este remache va a ser quien nos dé el movimiento independiente entre cierre y las punteras de la cadena. Los metemos bien a presión. Dos punteras y el cierre en el medio. Probamos el tubo del centro. Medimos la distancia y cortamos exactamente el largo. El empernado pueden hacerlo en este punto o más adelante. Cortamos el excedente de hilo. Y vamos a soldar sobre el tubo chico un hilo de 2 milímetros que va a funcionar como la traba del cierre. Lo probamos sobre el tramo largo de tubo y empezamos a generarle la entrada. Primero con sierra hasta donde se pueda. Midan la profundidad y con una fresa vamos a buscar el ancho exacto del perno. Sacamos la rebaba con esmeril y ya conseguido el diámetro vamos a hacer la traba de seguridad. Mi hijo Luca también me acompañó. Asegurándonos de que quepa perfecto. Y con el cierre armado vamos a hacer la marca para el tubo que va soldado en ese extremo. Con sierra triángulo primero, matricera y cola de ratón. Vamos a asentar un tubito donde va a pasar el hilo del cierre de seguridad 8. Cortamos el excedente, como así también la altura de la traba de seguridad. Volvemos a armarlo y hacemos un caminito por la altura de la traba y la remarcamos ya fuera. Primero con sierra y después con lomo de burro, triángulo, vamos generando una cabecita de hongo.
Enganchamos el hilo para el cierre 8. Un punto de soldadura en el medio para que no pierda su tensión. Terminamos de ajustar, cortamos el excedente de los hilos y con una gotita de fundente vamos a fundir los dos hilos juntos, generando la bolita para poder levantarlo. Nos aseguramos que el sistema funcione correctamente, empernamos las puntas, volvemos a desarmar y ya presentamos los eslabones de la pulsera por las puntas y podemos soldar tranquilamente. El perno que le da movimiento al sistema va a quedar soldado a los eslabones que entran en el tubo de la cadena. Vamos a la pulidora, un poco de cepillo, lo van a pulir cerrado y también abierto a todo el sistema. Lavamos en ultrasonido, secamos en aserrín y se acabó la pulsera con su cierre tubo. Amigos, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido y cualquier consulta con mucho gusto estaré contestando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.